¿Qué tal amigos de Café, Vino y Tertulias? El día de hoy vengo a hablarles acerca de los 5 mitos sobre el vino. Mito número 1. Mientras más caro va a ser mucho mejor un vino. ¿Ustedes creen que esto realmente sea cierto? Pues déjenme les digo la verdad. No, mientras más caro no siempre va a ser mejor un vino. ¿Por qué? Porque eso va a depender de muchísimos factores. Para empezar, el precio de un vino depende de la casa vinícola, del proceso de elaboración, del tiempo que tiene en barrica. ¿De qué va a depender? ¿De qué te gusta a ti? ¿De cómo tienes tú educada tus papilas gustativas o tu sentido del gusto en el arte de la apreciación del vino? Un novato o una persona que apenas se adentra en el ámbito del vino, no es recomendable que gaste la millonada en una botella de vino. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar a apreciar todas las características que tiene este vino. Yo lo que les recomiendo es que empiecen por vinos de un precio relativamente bajo, 200, 300 pesos. Empiecen a probar, empiecen a hacer combinaciones, a maridar con diversos platillos, ya sea de un restaurante o ya sean los mismos platillos que se preparan en casa, para que vayan educando las papilas gustativas. Mito número 2. ¿Existen los vinos para mujeres? No, como tal, no existen los vinos para mujeres. Los vinos se hacen para personas, para conocedores y no conocedores de la bebida. Muchos dirán, sí, pero el grado alcohólico es menor. Sí y no. O sea, ¿por qué? Porque simplemente sí, cierto, hay vinos que tienen un grado alcohólico menor, pero no por eso son para mujeres. Existen muchas personas a las cuales les gustan, por ejemplo, los cócteles playeros, incluyendo hombres, y no por eso está mal. Mito número 3. Todos los vinos se toman a temperatura ambiente. ¿Qué les digo? Y hay un pequeño dilema. La persona que dijo esto no les supo explicar a qué se refería. Temperatura ambiente, ok. No es lo mismo la temperatura ambiente de Querétaro, de Cancún, a lo mejor a la que tenemos en Francia o en Canadá, ¿no? ¿Ustedes se tomarían una cerveza caliente? No, ¿verdad? Ok, por eso solemos tener nuestras cervezas en la nevera o en el refrigerador. Pero ¿qué pasa? En ciudades como las que ya mencioné previamente, pues las temperaturas son bajas y obviamente nuestra lata, sin necesidad de estar en la nevera, está fresca, está fría. Pero en el caso de ciudades como Querétaro, como Cancún o algunas como Monterrey, que son bastante cálidas, tomémonos una cerveza o un vino a esa temperatura ambiente. Pues no va a ser muy agradable. Además, la temperatura juega un papel muy importante en el vino, porque suele destacar o potenciar las características organolépticas que va a tener nuestro vino. No las vamos a poder hacer si las tomamos a una temperatura inadecuada. Mito número 4. Mientras más viejo, va a ser mejor un vino. Yo les diría que depende. ¿De qué? De la situación en la cual tengamos en guarda ese vino. Hace aproximadamente unos 10 años, aquí en casa tuvimos la oportunidad de comprar unos vinos alemanes. Aquí en casa pues, solemos tener muebles de tipo madera, rústicos, los cuales suelen mantener una temperatura relativamente adecuada. Ese vino lo tuvimos en una vitrina unos 10 años. En la posición estaba de manera horizontal. La botella jamás se movió hasta que se iba a consumir. Después de esos 10 años notamos que el color cambió. Al principio el color era un verdoso, pero después cambió a un amarillo paja. Ese amarillo paja, la verdad, es un color muchísimo más atractivo. El sabor sí se hizo un poquito más dulce, la acidez bajó. O sea, cositas que la verdad nos ayudaron mucho a la gente que son principiantes. Ese vino de verdad les hubiera encantado porque era una preciosidad, cuando los sabores eran completamente diferentes. ¿Cuál fue el único problema? Que se le empezaban ya a formar sedimentos a ese vino. Yo creo que si lo hubiéramos extendido más el tiempo que guardábamos ese vino, pues no hubiera funcionado. Cuando yo tomé un curso de vinos, en ese momento nos sacaron una botella que ellos tenían guardada, que era un vino tinto. Lo que pasó fue que desde que vimos el corcho dijimos, no, este corcho está seco, aquí hay un problemita, no creo que salga muy bien. Al momento de descorchar, vimos que el corcho se trozaba por lo mismo de que estaba seco. Al servir, se notaban ciertos sedimentos en la parte inferior de nuestra copa.
lo cual dijimos, esto no creo que funcione muy bien. Nos lamentamos, empezamos con toda la cata, aromas, colores, gusto, y que determinamos que para empezar los sedimentos no eran poquitos, era bastante. La acidez se hizo tremenda, o sea, no de una manera normal, sino ya pegándole más a un sabor avinagrado. El color supuestamente debería ser un rojo carmesí, pero lo que pasó es que ya se estaba oxidando, por ende empezó a agarrar tonos más como cafés, donde ya estamos hablando de que esa oxigenación que tuvo el vino o por el mismo tiempo de guarda, pues no fue la adecuada. Aparte, en el caso de ellos la guardaron en una bodega donde la verdad hacía muchísimo calor, no tenían control de la temperatura ni de la humedad, cosas que afectan obviamente a nuestro vino, porque como hemos hablado en otros videos, el vino es un ser vivo, el cual necesita de ciertas características en específicas para mantenerse. Mito número 5. Todos los vinos se decantan. Ok, el decantador para lo que nos sirve es para hacer la oxigenación del vino y mantener lo que son nuestros sedimentos en la parte de la base para que no lleguen a nuestra copa. Ahora, una vez que dijimos para qué es el decantador, hablemos de la parte de los vinos. ¿Cuáles vinos se decantan? Mucha gente les dice todos, porque hay que oxigenarlos. Sí, pero no todos. En elaboración, en crianza, su almacenamiento, pues no nos va a servir mucho oxigenarlo porque no requiere eso. Aunque hagamos la microoxigenación dentro de nuestra copa, es más que suficiente. Muchos restaurantes, hoteles o lugares donde tú vayas te van a decantar el vino. Ok, sí, pero volvemos a lo mismo, solamente se harán los que tengan más de 2 años. En el caso de lo que les explicaba, sí hay gente que lo hace, pero más por ya sea impresionar a la pareja, para impresionar al cliente. Muchos se preguntarán porque han visto en el programa que nosotros decantamos el vino. Sí, nosotros no lo usamos de manera para decantar realmente, lo usamos básicamente por los invitados y por la cuestión de la mercadotecnia hacia las diversas marcas de vino. En este caso yo acabo de servir en mi decantador lo que es una porción del vino. ¿Qué tengo que hacer? Se deja ahí aproximadamente de 2 a 5 minutos. Una vez pasado ese tiempo, lo que voy a hacer es servirlo de esta manera. Para eso tiene la agarradera. La copa jamás se inclina. Por cuestiones de etiqueta nunca se va a inclinar. Se pega a la boquilla sin que tenga contacto y se sirve nuestro vino. Ahora yo como cliente paso a observar, a oler, a microoxigenar mi vino para ver con qué características cuenta el vino el cual me han servido. Una vez hecho esto, paso a probarlo y si es de mi agrado, continuamos con todo el proceso de nuestra cena, cata o lo que estemos haciendo. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, lo que es YouTube, Facebook, Instagram, donde podrán aprender cosas con nosotros sobre el vino, sobre algunas recetas, en parte algunas complementar cositas que se han visto en los diversos programas. Yo próximamente estaré subiendo muchísimo más contenido para que lo puedan disfrutar. Pues eso sería todo de mi parte y salud. Recuerden, el mejor maridaje es el que haces tú mismo.